Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a empezar esta noche a estudiar la carta a los romanos. ¿Qué les parece si antes de iniciar empezamos con una oración? Saludos ahí para Marlene que está conectándose, para Alfonso también, un saludo. Entonces, oremos por este tiempo. Querido Dios, te damos gracias, gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de, a través de la tecnología, poder conectarnos para compartir, Señor, para aprender más de tu palabra, para profundizar en ella, en tus escrituras. Te rogamos, Señor, que nos acompañes en este estudio, que nos des sabiduría, que nos des también humildad para poder escuchar tu palabra y buscar llevarla a nuestra vida con fe. Te damos gracias, Señor, por cada persona que está conectada, por los que se van a sumar también durante la transmisión. Y Padre, te pido que me guíes para poder predicar tu palabra con rectitud. También, Señor, pedirte por toda esta situación que estamos viviendo en nuestro país y también en el mundo, pedirte que tú estés en control de todo, que podamos cada uno desde donde nos toque dar lo mejor para poder contener el avance de esta enfermedad y que haya que tenga mucho menos impacto, Señor. Te pedimos también que les des sabiduría a los gobernantes en las diferentes naciones para tomar las mejores decisiones en bien de la población. Te queremos mucho, Señor, te oramos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, saludos ahí a Luis, ¿cómo estás? Luis, un abrazo. Kevin, un saludo también desde Villa El Salvador, ahí con Adriana, Miguel, sus hijos. Un abrazo para todos ustedes. Bueno, eh, les cuento un poco cómo vamos a hacer. Vamos a empezar esta noche estudiando la carta a los romanos. Voy a compartirles un poquito de una breve introducción de la carta y luego vamos a estudiar el capítulo 1 esta noche. Acabando el estudio, vamos a dar unos 10 minutos. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede escribir en los comentarios y las vamos contestando, ¿no? Esperemos que el tiempo nos dé, pues tampoco quisiera tenerlos aquí 2 horas, ¿no? Metidos, pero bueno, creo que estando ahora, dadas las circunstancias en casa, creo que es tan bueno y tan saludable que podamos tomar el tiempo para alimentarnos también de la palabra de Dios. Así que bueno, la carta a los romanos. Personalmente, la carta a los romanos o el libro de Romanos es el libro que más impacto ha tenido en mi vida, ¿no? Entender a través de la carta a los romanos el significado de la justicia de Dios y el significado de la gracia de Dios, hizo hizo en lo personal una revolución en mi manera de entender lo que es el cristianismo, ¿no? Estos dos conceptos, la justicia de Dios y la gracia de Dios, son dos ideas que vamos a ver repetirse mucho a lo largo de la carta a los romanos, pero no solamente repetirse, sino que entenderlo, o sea, entender estos dos conceptos, estas dos ideas, nos va a ayudar mucho para poder entender el cristianismo, pero también poder entender la manera en que Dios nos ve y la respuesta que Dios espera de nosotros, qué tipo de respuesta Él está esperando de nosotros. Pablo es el autor de este libro, es el autor de esta carta a los romanos, él la escribe muy probablemente desde la ciudad de Corinto, aproximadamente en el año 58, 59 después de Cristo. Le escribe estando en Corinto a la iglesia que se reunía en la ciudad de Roma. Como todos sabemos, en aquel tiempo Roma era la ciudad más grande, más famosa y más importante de su tiempo, ¿no? De hecho, obviamente del nombre de la ciudad es que deriva lo que conocemos como el Gran Imperio Romano, que dominó el mundo por un buen tiempo, especialmente en su apogeo, en aquella época. La iglesia, había una iglesia en Roma, y esta era una iglesia que no había sido iniciada por Pablo. De hecho, lo más probable es que la iglesia de Roma no empieza por, digamos, un trabajo misionero de alguno de los apóstoles.
Si alguno de ustedes de pronto no sabe mucho de esto, cuando los apóstoles empiezan la predicación en el día de Pentecostés, para mayor referencia pueden ubicar este momento en el libro de Hechos, en el capítulo 2. La Biblia dice que en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, mucha gente había llegado, ¿no? Venía judíos de todas partes del imperio, habían llegado a Jerusalén para poder participar de la fiesta de Pentecostés. Y es en ese momento, en esta fiesta de Pentecostés, donde el apóstol Pedro se pone de pie junto con los demás apóstoles y empiezan a predicar acerca de Jesús. Ese día es un día histórico porque es el inicio de la iglesia cristiana. Es vamos a decir, el día inaugural, si le quieren llamar de alguna manera, de la iglesia cristiana en el mundo, por ende, de la predicación del cristianismo en el mundo. De acuerdo a lo que vemos en la escritura, era tal la cantidad de gente que había llegado a Jerusalén para participar de la fiesta de Pentecostés, que luego de que Pedro termina su mensaje, mucha gente responde a ese mensaje. Y de acuerdo al registro bíblico, aquel día fueron bautizadas 3,000 personas. Obviamente las 3,000 personas no eran todos residentes en Jerusalén. Muchas de estas personas habían venido de diferentes partes del imperio. Entonces lo más probable es que había ahí también mucha gente que había venido de Roma y que al retornar cada uno de ellos a sus lugares de origen, obviamente esta gente retorna a Roma, ya habiendo sido convertidos al cristianismo, y naturalmente empiezan a reunirse, empiezan a estar juntos, empiezan a, digamos, a hacer una vida de comunidad cristiana, y es ahí donde se inicia la iglesia de Roma. Entonces, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él sabe obviamente de la iglesia de Roma, conoce a algunos de los hermanos y hermanas que vivían en Roma, pero él no había tenido la oportunidad de conocer personalmente la iglesia de Roma como tal. No había podido ir a Roma. Era su deseo era poder viajar allá para poder conocer la iglesia. Entonces, esta es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Roma, casi como una presentación. Es como una carta donde Pablo le comparte a la iglesia los aspectos principales de su predicación, los aspectos principales de su enseñanza. ¿Cuál era, digamos, la realidad de la iglesia de Roma? La realidad de la iglesia de Roma es que ésta estaba conformada principalmente o mayoritariamente por cristianos que tenían un trasfondo judío, ¿no? Obviamente también habían cristianos que tenían un trasfondo no judío. Pero lo que ocurría es que los cristianos de trasfondo o de origen judío veían y en muchas ocasiones trataban a los cristianos de origen no judío como cristianos de segunda clase, a menos que estos adoptaran la mentalidad judía, ¿no? O sea, un poco la idea era, bueno, digamos, las ideas erróneas de los judíos respecto a la salvación por la ley fueron la raíz de mucha de su autosuficiencia, ¿no? Entonces ellos entendían que como nosotros fuimos o somos el pueblo escogido de Dios y a nosotros Dios nos dio la ley a través de Moisés, entonces nosotros, digamos, ahora que nos convertimos en cristianos, tenemos una mayor autoridad o somos cristianos más capacitados o mejores que los cristianos no judíos que no tienen nada de este trasfondo. Esta problemática se dio bastante en el primer siglo, ¿no? El conflicto entre judíos y no judíos llevado incluso a la iglesia cristiana. La carta a los romanos refleja eso, una parte de la carta a los corintios también y parte de la carta a los gálatas también. Si revisamos esa parte nos damos cuenta de todo este conflicto que había. Me preguntan qué versículo. Todavía no he leído ningún versículo. Estamos todavía haciendo una introducción a la carta a los romanos. Los judíos entonces entendían la elección física como nación
la confundían, perdón, con la elección espiritual como individuos, ¿no? Es decir, ellos sentían, nosotros hemos sido escogidos como nación, por lo tanto eso nos garantiza que estamos con Dios, cada uno de nosotros. Pero ser la raza elegida, ¿no? O ser la nación elegida, no garantiza la salvación, no les garantizaba la salvación. De la misma manera que, por ejemplo, ser parte de una iglesia o ser hijo de alguien que es parte de una iglesia, tampoco nos garantiza la salvación. ¿Me explico? La salvación no es algo que se hereda, sino básicamente es algo que depende en principio de la relación personal que cada uno tenga con Dios. Entonces la carta a los romanos nos ayuda a ver de una manera más clara que la salvación en las escrituras es principalmente por gracia a través de la fe. Y que esto ha sido así siempre, desde los tiempos del Antiguo Testamento. La fe, digamos, es la parte que le corresponde al hombre en el proceso de salvación. Un hermano que escribió un libro acerca de Romanos, él se llama Gordon Ferguson, de pronto alguno de ustedes ha leído alguna vez alguno de sus libros o ha escuchado acerca de él. En su libro acerca de Romanos habla de distintos aspectos de la fe y me pareció interesante esta idea y por eso quería compartirla, ¿no? En Hebreos capítulo 1, versículo 6, lo voy a leer, Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: perdón, Hebreos 11, versículo 6. Estaba confundiendo. Es Hebreos 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice lo siguiente. Dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, aquí este pasaje es interesante y Gordon nos ayuda a ver que este pasaje nos muestra tres aspectos de la fe: creer, confiar y obedecer. Dios, por otro lado, nos comunica su palabra con hechos, con promesas y con lo que también conocemos como mandamientos. Entonces la fe responde a cada una de estas cosas, porque como cristianos la fe nos debe llevar a creer en los hechos o en las acciones de Dios, confiar en las promesas de Dios y obedecer los mandamientos de Dios. Personalmente, algo que yo agregaría en esto es que estos aspectos no son separados uno del otro, sino que más bien se dan juntos y de una manera natural, producto de una relación con Dios. Es decir, una persona que cree y que confía naturalmente va a querer hacer la voluntad de Dios. No es, la obediencia no está separada de la confianza. ¿Me explico? Es más bien un proceso que se da de manera natural. Creemos, confiamos y por ende actuamos obedeciendo o siguiendo la voluntad de Dios o queriendo hacer la voluntad de Dios. Como dice el pasaje, no es posible agradar a Dios si uno no tiene fe. Y esa es una parte interesante, dice, porque para agradarle uno tiene que creer que existe y tiene también que creer que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Entonces, entendiendo esto a manera de introducción, es que vamos a empezar ahora sí ya de lleno nuestro estudio de la carta a los romanos. Vamos entonces a Romanos, al capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia: lo saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las Santas Escrituras. Es el mensaje que se trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor,
quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu Santificador. Por medio de Jesucristo, recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. El inicio de la carta a los romanos es, bueno, en principio un saludo normal que corresponde a, digamos, la estructura normal de las cartas en aquel tiempo, ¿no? Cuando yo estaba en primaria, recuerdo mucho una de las clases que a veces recibíamos en el curso de lenguaje era la carta y las partes de la carta, ¿no? En aquel tiempo pues no teníamos el WhatsApp, no teníamos correo electrónico, así que muchas de las comunicaciones a distancia se daban a través de cartas, ¿no? Que uno escribía la carta, lo metías en tu sobrecito que tenía así ribetes rojos en los bordes, ¿no? Y lo llevabas de pronto al correo cuando querías enviarle la carta a alguien que vivía de pronto en otra ciudad, ¿no? Y cuando se enseñaba esto de las partes de la carta, había como una forma estándar, ¿no? Donde primero iba la fecha, luego el nombre del destinatario, normalmente el nombre del remitente iba al final, ¿cierto? Bueno, en aquella época también había una estructura cuando se escribían las cartas. Y esta carta a los romanos sigue de alguna manera esta estructura. En la estructura de aquel tiempo, el remitente o el nombre del remitente iba al inicio e inmediatamente el nombre de los destinatarios, ¿no? Y eso es lo que se cumple en esta carta, ¿no? El inicio es el saludo, ¿no? Pablo se identifica como siervo de Cristo Jesús. Cuando vemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la Biblia no habla de líderes, habla de siervos, ¿no? Los apóstoles se reconocían a sí mismos como siervos de Dios, ¿no? Entonces Pablo se identifica a sí mismo como siervo de Cristo y también se identifica como alguien que ha sido llamado por Jesús para ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio, ¿ok? Pablo tenía una claridad muy grande de para qué Dios lo había llamado. Luego, bueno, Pablo hace una introducción acerca de cómo Dios había prometido, ¿no? A través de las escrituras, que Dios había hecho una promesa a través de sus escrituras y que esta promesa se cumplía en el mensaje que trataba acerca de Jesucristo, ¿no? Pablo hace también una aseveración importante, ¿no? De que Cristo nació como hombre de la descendencia de David, pero a que a partir de su resurrección fue constituido como hijo de Dios con plenos poderes, ¿no? Esto coincide con lo que vemos en los evangelios, ¿no? Aquí hay muchas cosas que Pablo dice que para nosotros hoy en día nos puede parecer natural, pero que para aquel tiempo tenía mucho sentido. En primer lugar, el hecho de ratificar la humanidad de Jesús, que Jesús nació como hombre, era un argumento, o no está ahí de casualidad, pero era un argumento en contra de, por ejemplo, la enseñanza de los gnósticos, ¿no? El gnosticismo que era una herejía, una falsa doctrina que enseñaba básicamente que Jesús no era humano, o sea, no era realmente humano, que tenía la apariencia humana, pero que no era humano. Es más, que ni siquiera había nacido de una mujer, sino que había, vamos a decir, aparecido, ¿no? Básicamente, ya hecho hombre, y que aunque tenía apariencia humana, no era humano. Entonces Pablo refuta esto desde el inicio de la carta. Este es Jesucristo que nació como hombre, es más, que nació de la descendencia de David, lo cual apunta también a reafirmar el mesianismo de Jesús, o sea que Jesús es el Mesías que había sido prometido, que sería descendiente del rey David. Acuérdense de esto que les dije al inicio, ¿no? En la iglesia de Roma habían judíos y no judíos, así que esta aseveración de Pablo ataca ambos frentes, ¿no? Por un lado, esta idea gnóstica de la no humanidad de Jesús y por otro lado, aseverando de que Jesús es el Mesías que había sido prometido por Dios. Pero que a partir de la resurrección, ¿no? De la resurrección de Jesús,
Dios le había dado plenos poderes y lo había colocado, como mismo Jesús lo dice al final, por ejemplo, del Evangelio de Mateo. Luego de la resurrección, Dios lo había puesto como Señor de todas las cosas. Dice Pablo entonces, luego de afirmar quién lo había enviado, ¿no? y la calidad de quien lo había enviado, nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, con plenos poderes, él dice, por medio de Jesucristo, en el versículo 5, he recibido el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Esta es una parte importante, ¿no? Pablo señala que la autoridad de su apostolado no proviene de alguien, o sea, no es que a él se le antojó, una mañana se despertó y dijo voy a ser apóstol. No, que es Jesucristo mismo el que le dio el encargo de ser apóstol. Y aquí hay una parte bien interesante, ¿no? Dice, para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. En otra versión dice, para que tengan la obediencia que viene de la fe. Fíjense, Pablo ya desde aquí va uniendo estas dos ideas de que la fe y la obediencia. La obediencia que viene de la fe es la obediencia que agrada a Dios. Hay obediencia que no viene de la fe. Digamos, puede haber obediencia que proviene simplemente del mandamiento. Puede haber obediencia que provenga de la idea de que si yo cumplo todo, voy a poder lograr alcanzar la salvación por mí mismo. Pablo dice, ese tipo de obediencia no ayuda. La que necesitamos es la obediencia que viene de la fe. Es decir, todo depende de en quién confiamos. En la obediencia que viene de la fe, nuestra confianza está puesta en Dios. Pero la obediencia que proviene del mandamiento o de la ley, ahí nuestra confianza puede estar puesta en nosotros mismos. Necesitamos esa obediencia que viene de la fe. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo, y en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma. ¿No? Entonces, lo que vemos aquí en esta parte, Pablo nuevamente, ¿no? Haciendo como una acción de gracias por los hermanos en Roma, dice, yo le doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por cada uno de ustedes. Habla acerca de cómo ya la fe de los romanos era algo que había trascendido las fronteras y que en todas partes se hablaba de la fe de ellos. Dice también y les expresa a los hermanos que él había tenido deseos de ir a verlo muchas veces, que tenía deseos de conocerlos. Dice que le pido a Dios que por fin me conceda ir a visitarlos, ¿no? Eso nos reafirma esta idea de que Pablo no conocía todavía la iglesia en Roma. Y luego les expresa por qué. Él dice, porque yo quiero ir y darles o prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Es decir, para que nos animemos mutuamente con la fe que tenemos, con la fe que compartimos, ¿no? Pablo tenía claro de que aún siendo él un apóstol, no era algo, la relación no era una relación
unilateral, sino bilateral, ¿no? En la que mutuamente se podían animar, enriquecer y fortalecer con la fe que compartían. Luego reafirma, ¿no? Hermanos, muchas veces he deseado ir a verlos, hasta ahora se me han presentado obstáculos, no he podido, pero quiero ir para recoger entre ustedes alguna cosecha espiritual como lo he hecho en otras naciones. Esta parte me impacta mucho, ¿no? Pablo deseoso de predicar, él tiene ganas de ir y anunciar el Evangelio en Roma. ¿Para qué? Para que más gente pueda unirse a la fe. Él mismo dice, me siento en deuda con todos, cultos, incultos, sabios, ignorantes, con todos. Por eso él mismo dice, estoy ansioso de anunciarles el Evangelio a ustedes que viven en Roma. Y aquí Pablo utiliza esa palabra, evangelio, ¿no? La palabra evangelio es una palabra muy interesante. La palabra evangelio es una palabra griega que se castellanizó y por lo tanto no se tradujo. Hay muchas palabras que nosotros utilizamos que son castellanizadas, ¿no? Por ejemplo, la palabra fútbol es una palabra que viene del inglés, ¿no? Fútbol, que básicamente si la tradujéramos significaría balompié. Pero bueno, nosotros la hemos castellanizado y la escribimos fútbol, F-U-T-B-O-L, ¿no? Otra palabra, por ejemplo, que se ha castellanizado es la palabra guachimán, ¿no? Que viene también del inglés, que en realidad es watchman, ¿no? O es como algo así como hombre que vigila, ¿no? O vigilante. Pero nosotros la hemos castellanizado y es guachimán, ¿no? Y la escribimos así. Entonces, la palabra evangelio es una palabra que se castellanizó. En realidad, la palabra evangelio es una palabra griega que significa buena noticia, pero no la hemos traducido. En la Biblia no aparece traducida, aparece castellanizada. Entonces es para nosotros evangelio. Pero el evangelio es una buena noticia. ¿Por qué Pablo habla de una buena noticia? Bueno, vamos a seguir leyendo, versículo 16. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Estos dos versículos, el versículo 16 y 17, en estos dos versículos Pablo nos presenta el tema principal de la carta a los romanos. El tema principal es el Evangelio. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, o sea, de la buena noticia. Claro, aquí pasa a tener ya no solamente la idea de buena noticia genérica, sino la buena noticia de Dios. ¿Cuál es la buena noticia de Dios? El mensaje de Jesús. Luego lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la carta a los romanos. Pero mantengan esa idea. Pablo está hablando de que él anuncia una buena noticia. Y que esta buena noticia que él va a anunciar es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. O sea, este evangelio, esta buena noticia, es una buena noticia que está relacionada con salvación. Esta buena noticia nos lleva a la salvación. Y Pablo dice que es poder de Dios. Es interesante porque aquí la palabra que Pablo utiliza para poder es una palabra griega que se escribe dunamis. Y es la misma palabra, o es la palabra que es la raíz de nuestra palabra dinamita, ¿no? Como para que tengan una idea de que Pablo utiliza esa palabra, ¿no? No sé si alguien ha visto alguna vez explotar dinamita, ¿no? Yo no. Lo más que yo he visto explotar es en la Navidad, ¿no? Cuando revientas tus cohetes y la rata blanca, ¿no? Que explota y tiene un sonido potente, ¿no? Ya, bueno, la dinamita es mucho más. Y Pablo utiliza esa palabra para decir, este es el Evangelio, es el poder de Dios, ¿no? Es poder de Dios. ¿Para qué? Fíjate, poder en el sentido de que, ¿cómo hacer? El poder hace que algo funcione, hace que algo se mueva, hace que algo
cobre vida, ¿no? Cuando, no sé si han visto, cuando tienes un aparato electrónico en el botón de encendido, muchas veces dice power, ¿no? ¿Han visto? O sea, poder, ¿no? Quiere decir que tú presionas ese botón y es el botón que va a encender el aparato, que va a hacer que eso funcione. Bueno, Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para hacer que una persona que está perdida pueda, a través de la fe, alcanzar la salvación. Y vamos a ver más adelante que esta salvación, que el alcanzar esta salvación es algo que sería imposible para una persona lograrlo por sí mismo. Por eso es que necesita del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios porque es lo que puede hacer que alguien que está perdido alcance esta salvación. Es poderoso este pasaje, ¿no? Dice el Evangelio es poder de Dios para que alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Por eso es una buena noticia para nosotros también, porque nosotros no somos judíos. Bueno, a menos que haya alguien que esté conectado que lo sea, pero hasta donde sé, no lo somos. Por lo menos la mayoría de nosotros no lo somos. Entonces dice Pablo en el versículo 17, el Evangelio, o sea, esta buena noticia, este mensaje, nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es decir, ya sabemos que el Evangelio nos da salvación. Ahora Pablo utiliza otra palabra, justos. La palabra justos en el Nuevo Testamento no se refiere simplemente a la justicia como decir que cada uno tenga lo que corresponde, pero la palabra justo está más relacionada con la palabra recto, es decir, con aquel que es intachable, que ha cumplido todos los estándares necesarios. Ese es el justo, el recto. Ahora, ninguno de nosotros, en cierta manera, podría decir que en su vida tiene absoluta rectitud, porque todos alguna vez hemos cometido algún error o hemos pecado. Entonces, por eso Pablo dice que el mensaje del Evangelio nos muestra cómo Dios nos hace justos, es decir, rectos, intachables. Y Pablo dice, es por fe de principio a fin. Es decir, la manera como el Evangelio va a operar en nuestras vidas para poder trasladarnos desde el punto en el que estamos lejos de Dios al punto de estar cerca de Dios y de ser considerados justos, ese trayecto es posible solo si de parte de nosotros hay una respuesta de fe. Y dice Pablo además que esto es así no de ahora, no del momento en el que él escribió la carta. Él dice, ha sido así de principio a fin. Muchas personas creen que en el Antiguo Testamento la salvación no era por fe, pero Pablo aquí nos deja claro, la salvación fue siempre por fe. De hecho, él cita un pasaje del Antiguo Testamento. Él dice, así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. ¿De dónde sale ese pasaje? Pueden dejar marcadito Romanos 1 y se los voy a compartir. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Un saludo a todas las personas que se han seguido conectando. Estamos estudiando o empezando el día de hoy un estudio de la carta a los romanos. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice, escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Fíjate. Pero para que lo entendamos más, vamos a leer los versículos anteriores. Vamos a leer desde el 2. Dice, el Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán
por su fidelidad a Dios. Entonces, si ves el pasaje, ¿no? La idea del pasaje es Dios haciendo una promesa y Él diciendo, aún no ha llegado el momento, pero tú espera, aunque parezca que tarde, espera porque va a llegar. Y luego de eso hace el paralelo. Los malvados son orgullosos, pero el justo vivirá por su fidelidad. En otras versiones, el justo vivirá por su fe. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento era claro que la salvación era por fe, que la salvación se trataba o tenía su base en confiar en las promesas de Dios. En realidad, y por aquí podemos ir empezando definiendo lo que es la fe. La fe básicamente es confiar en las promesas de Dios. La fe es básicamente creerle a Dios, no creer en Dios. Es diferente creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios tiene que ver con una creencia de que Él existe. Pero creerle a Dios significa que lo que Él dice yo le creo, que yo confío en lo que Él está diciendo. Obviamente, si eso ocurre, yo voy a actuar en coherencia a esa confianza que le tengo. ¿Me explico? Eso es tener fe, y Pablo nos ayuda aquí en esta parte a darnos cuenta que la salvación, que el evangelio, que la buena noticia del mensaje de Jesús que nos lleva a la salvación opera en nosotros requiriendo una respuesta de fe, de confiar en Dios. Es decir, Dios dice, tengo la buena noticia de cómo te puedes salvar. Es de esta manera. La respuesta nuestra de fe es, si tú dices que es así, Dios, entonces así es, y voy a responder a lo que tú me digas de cómo puedo acercarme a esa salvación. Eso es tener fe. Versículo 18. Dice, pues Dios muestra su ira, castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues, aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos, y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira, y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios, y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Es interesante porque recuerdo cuando estaba estudiando esta carta a los romanos,
Y veía el contraste, ¿no? Porque acabamos de leer el versículo 16 y 17 que nos habla de una buena noticia, y de pronto leemos esta parte y dices, oye, pero esto más que buena noticia suena a mala noticia. Parece, más parecen malas noticias que buenas. Pero una de las cosas que es importante entender es que para poder entender realmente una buena noticia, necesitamos ser ser conscientes de las malas noticias. ¿Me explico? Es como que una buena noticia fuera de contexto puede perder su poder y más bien puede recobrar su verdadera dimensión si entendemos cuáles fueron las malas noticias. Es como Dios mediante, ¿no? En 15 días o en 20 días, imagínate que leamos o escuchemos la noticia, ¿no? A partir de hoy pueden salir de sus casas. Si tú leyeras esa noticia sin contexto, es decir, sin saber lo que ha pasado antes, tú dirías, bueno, sí, salir de mi casa es una buena noticia, pero, ok, sí, sabía que, bueno, cualquiera puede salir de su casa, ¿no? Pero poder salir de tu casa cobra otra dimensión si entendemos todo lo que vamos a vivir, o sea, 15 días, ¿no? Para quienes no son peruanos o no viven en Perú, les comparto, ¿no? El día de ayer nuestro presidente decretó estado de emergencia y la orden de aislamiento social. Todos debemos permanecer en nuestras casas y no podemos salir. Y hoy es el día 1, ¿no? Y van a ser 15 días así. Entonces, si nosotros entendemos primero las malas noticias, es decir, no podemos salir porque hay un virus que se está propagando, o sea, vemos toda esta situación, entonces, en ese contexto, leer la noticia, ya podemos salir de nuestras casas, es una noticia que cobra otra dimensión entendiendo el contexto que si no lo entendiéramos. De la misma manera aquí, Pablo dice, hay una buena noticia de la salvación, de la fe, de que por la fe podemos vivir, ¿ok? Pero para que entendamos por qué esa es una tan buena noticia, Pablo se encarga de hacernos ver cuál es la realidad de la humanidad y por qué esa es una tan grandiosa noticia. Y aquí lo que vemos es Pablo haciendo una descripción del mundo no judío. Y en el mundo no judío podemos identificarnos nosotros, porque ninguno de nosotros es judío. Y Pablo habla acerca de la realidad del mundo no judío. Él dice que Dios, muestra su ira castigando a la gente mala e injusta que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Y luego empieza a describir, él dice, lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen muy bien porque Dios se lo ha mostrado. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo Dios nos ha mostrado esto? Y Pablo dice, porque lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Siempre he visto este pasaje, Pablo aquí va a hacer una división de judíos y no judíos. Para nosotros hoy en día esta división de judíos y no judíos puede ser que no sea tan funcional porque todos aquí, por lo menos en Perú, la mayoría somos no judíos. Pero una manera de poder entenderlo es si vemos esta división en función a religiosos y no religiosos. Pudiéramos llamar religiosos a aquellos que crecieron dentro de algún tipo de religión, viviendo algún tipo de religión, pero de verdad, ¿ah? No solo de nombre, ¿no? Sino en verdad practicando algún tipo de religión. Aún así, creo que la mayoría no son del tipo religioso. Claro, uno puede decir que en el Perú la mayoría son católicos, pero la verdad es que una gran parte, si no la mayoría de católicos, no son practicantes, o sea, no viven su religión. Yo personalmente me identifico como un no religioso. ¿En qué entendemos por no religioso? Alguien que desde que creció desde niño, no creció leyendo la Biblia, no creció leyendo la palabra de Dios. O sea, yo recién a los 18 años que empecé a estudiar la Biblia,
empecé a darme cuenta dónde quedaba tal libro de la Biblia, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, te decimos, abre la Biblia y encuentra el libro de Primera de Corintios y no sabes dónde está, probablemente eres un no religioso. ¿Sí me explico? Un no religioso es aquel que no creció en contacto con la palabra de Dios. Creo que eso nos ayuda a entender mejor el paralelo. El no judío en el tiempo de Pablo era aquel que no había crecido en contacto con la palabra de Dios. Entonces, uno puede decir, bueno, yo crecí desde niño y a mí nunca nadie me enseñó la palabra de Dios. Pero Pablo dice aquí, dice, bueno, esa no es excusa. Él dice, porque lo que de Dios se puede conocer, ellos, o sea, los no judíos o los no religiosos, lo conocen muy bien porque Dios se lo ha mostrado. ¿Cómo? Pablo dice en el versículo 20, porque lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Claro, una manera de conocer a alguien es si tú ves su obra, ¿no? Uno puede llegar a conocer a alguien a través de lo que ha hecho. Eh, no sé si alguna vez has oído esto, pero uno puede llegar a conocer bastante de una persona, por ejemplo, viendo a sus hijos, a los hijos de esta persona. De alguna manera son su hechura, en cierta forma, o sea, en el sentido de que son producto de la crianza. Puedes conocer a un artista si ves la obra que él ha realizado. Tal vez no conocerlo profundamente como si hablaras y tuvieras una relación con él, pero sí conocer varios aspectos de él. Pablo dice que uno puede llegar a conocer a Dios, tal vez no plenamente, en realidad a Dios nunca lo vamos a conocer absolutamente, pero sí llegar a conocer de Dios si reflexionamos en lo que Él ha hecho. Pablo dice, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Ahora, el problema es que muchos hoy en día vemos lo que Dios ha creado, pero no honramos a Dios como el creador. Y producto de eso, el ser humano o el hombre entra en un declive moral, en una vorágine, ¿no? Decadente en el sentido moral. Pablo lo describe aquí. Dice, como no lo han conocido, por lo tanto, no lo han honrado, por lo tanto, no le han dado gracias, y por lo tanto, al contrario, empezaron a pensar puras tonterías y su mente quedó a oscuras, aún creyéndose sabios. Yo veo eso como una gran realidad, ¿no? O sea, para mí por lo menos fue una gran realidad. Yo veía el mundo y, y simplemente creyéndome sabio pensaba que yo podía encontrarle a la creación, que yo podía encontrarle a lo que Dios había hecho otra explicación sacando a Dios de la ecuación. Y eso es lo que mucha gente hace. Ven la creación y nos empezamos a crear muchas teorías. Es interesante porque el mundo hoy en día ridiculiza al cristianismo como si fuera una fábula creer que Dios creó el mundo. Pero, ¿qué utilizan para reemplazar esa idea? Otras ideas, cada una más absurda que la anterior. Es como pensar, bueno, yo no creo que Dios creó el mundo. Entonces, ¿cómo Dios creó el mundo? Pues bueno, no sé. Hubo una explosión y de pronto todo cayó así. Esa es una idea absurda, ¿no? Eso es como que, imagínate que tú entras a tu habitación y ves que tu habitación está ordenada. Entonces vas y preguntas a alguien, oye, ¿qué pasó? Y dicen, no, bueno, hubo una explosión aquí y todo cayó en su lugar. ¿Cuál explicación es más coherente? ¿Creer que algo explotó y todo cayó así? ¿O creer que si hay orden es porque alguien lo ordenó, porque alguien lo hizo así? Así funcionamos coherentemente. En la vida funcionamos de esa manera. Si tú te subes a una montaña y encuentras, por ejemplo, ¿no? Si yo subo a una montaña y encuentro con piedras que se forman las palabras bienvenido César, yo voy a decir, oye, alguien que me conoce estuvo aquí y me dio la bienvenida. O sea, coherentemente es lo que voy a pensar. No voy a creer primero, bueno, de pronto se derrumbó algo, se derrumbó una montaña de piedras y cayeron así. ¿Sí me dejo entender? O sea, nuestra mente, la lógica nos dice que optamos por la explicación que es más sensata y más coherente, pero de manera interesante con Dios
nos hacemos tontos. Preferimos pensar otras cosas a creer que hay un creador. Y dice Pablo que eso es porque la necia mente quedó a oscuras. Y entonces preferimos encontrarnos o buscarnos otras teorías. Y entonces nos creemos sabios, pero en realidad nos estamos haciendo tontos. Y entonces dice que el hombre empezó a buscarse, en lugar de adorar a Dios, adorar imágenes de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. Y claro, nos puede sonar eso como tan absurdo, pero hoy en día hay tanta creencia. Hay gente que se cree sabia y dice que en su sabiduría, no, ¿qué voy a creer en Dios? Eso es algo ya arcaico del medioevo, ¿no? De la Edad Media. Pero bueno, sí creen en la divinidad del útero de la mujer y sí creen en los chakras. O sea, es interesante cómo simplemente es nuestra necia mente que termina pensando, como dice Pablo, puras tonterías, a pesar de que creemos que somos sabios. Y una frase que se repite bastante en esta última parte de Romanos es Pablo diciendo, por eso Dios los ha abandonado. Pero este abandono no es un abandono que tiene una iniciativa en Dios de decir, no me importan y los abandono. Es un abandono que se da producto de la necedad del hombre de darle la espalda a Dios. Y es como Dios diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer si tú no quieres? Porque Dios es un Dios que no fuerza, que no obliga. Es un Dios que quiere de nosotros una relación, pero no una relación forzada, una relación de amor. Entonces dice, bueno, si ustedes no quieren, dice, por eso Dios los ha abandonado. Pero ¿qué es lo que produce ese abandono de Dios? Que en buena cuenta viene a ser ausencia de Dios. Como dijimos hace un momento, una, una precipitación moral hacia abajo terrible. ¿Dónde empieza todo esto? En nuestra falta de gratitud. Eso es lo que dice el versículo 21. No han conocido, perdón, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado ni le han dado gracias. En nuestra falta de gratitud empieza esta decadencia. Cuando dejamos de reconocer que somos lo que somos o tenemos lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado. Entonces empieza esta decadencia. Y dice Pablo, y luego Pablo empieza a describir todas las cosas que vemos. Y esto pasó en ese tiempo y pasa ahora. Empieza a describir cómo Dios dice, por eso Dios los ha abandonado y entonces empiezan a estas, como dice Ray Izquierdo, la espiral de la degradación, exactamente, ¿no? Empiezan a entregarse a pasiones vergonzosas y habla de las mujeres cambiando las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza y luego hombres con hombres, entre ellos cometiendo, dice, acciones vergonzosas. ¿Pero por qué? Porque no quisieron reconocer a Dios, por eso Él los ha abandonado. Y luego empieza a describir muchas cosas que vemos hoy en día. Dice, están llenos injusticia, perversidad, avaricia, maldad, envidia, asesinato, pendencieros, engañadores, perversos, chismosos, hablan mal, enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño, no sienten compasión. ¡Wow! Son tantas cosas, pero la verdad es, si cada uno de nosotros, y te invito a que hagas esto, de todas estas cosas, si tuviéramos que hacer un checklist, ¿cuántas han estado alguna vez o están presentes en nuestra vida? O sea, yo personalmente, cuando tenía 18 años y estudié la Biblia, viendo este pasaje y haciendo un checklist, en verdad, son menos las cosas que no haya hecho en mi vida que las que sí hice. En la mayoría de estas cosas estoy. Injusto, sí. Perverso, sí, también. Avaro, sí. Inventaba maldades, sí. Vanidoso también, orgulloso también, desobedecía a mis padres, sí. No quería entender también, no cumplía mi palabra también. No sentía cariño, sí, no sentía compasión. O sea, yo veo todo esto. Probablemente la única cosa de todas estas que no hice fue asesinar. Pero en todas las demás,
yo me identifico. Y tal vez tú estás leyendo y te pasa lo mismo. Y Pablo aquí entonces, por eso te decía, la buena noticia tiene sentido o cobra mucho más sentido cuando entendemos la mala noticia primero. Y la mala noticia en principio es, wow, estamos tan lejos. Dios nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque en principio no fuimos gratos con Él, no le dimos gracias. Y como no le dimos gracias y no lo honramos como a Dios, entramos en esa espiral de degradación, como dice Ray aquí en los comentarios, y empezamos a vivir todas estas cosas que Pablo aquí describe. Yo no sé, yo creo que no podemos hacernos los ciegos, es nuestra realidad. Por eso es que dentro de esa realidad, el Evangelio, es decir, la idea de que Dios pueda llevarnos de aquí a la salvación, de aquí a ser reconocidos como justos, es decir, como rectos, la idea de que eso pueda ocurrir es una buena noticia. Entonces, bueno, ahí nos vamos a quedar por hoy.